Muy buenos días a todos los chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí en nuestra clase de grado sexto. El día de hoy me encuentro, eh, digamos que motivado y emocionado para que comencemos esta nueva semana de conocimiento, esta nueva semana de emprendimiento a nuevos eh, tipos de pensamiento. Y pues vamos a empezar eh, recordando, chicos, que hasta hoy a las 6:30 de la mañana hay plazo de entregar su actividad de historia. Entonces, por favor, para que no lo olviden, para que alcancen a subir eh, su actividad. Y pues nada, espero que se diviertan, espero que aprendan muchísimo toda esta parte de la historia de la humanidad que personalmente me encanta. Y vamos a comenzar entonces con la sesión del día de hoy. Bien, chicos. No olvidar entonces que debemos presentar nuestro trabajo, nuestro desarrollo de la actividad en el botón de tareas, que eso es supremamente importante para que porfa no lo olviden. Bueno, entonces nos vamos con la clase de historia de grado sexto. Eh, Vamos entonces con nuestra UTP número 20. Recuerden tomar los apuntes pertinentes para que la próxima semana nos estemos reuniendo por Google Meet y así podamos debatir sobre todos esos, todas esas dudas que nos surgen con respecto a la civilización griega. Vamos de la semana del 3 al 7 de agosto, que corresponde a esta semana. Meta de comprensión es reconocer la presencia de diversos legados culturales y políticos que se establecieron en diferentes épocas y regiones, como también las principales ideas que buscaron legitimarlos. Desempeño número 2, compara en las diversas civilizaciones antiguas los aspectos geográficos, económicos, sociales, políticos, culturales y las características que las definen. Entonces todavía estamos en la apertura de esa historia de Grecia, estamos en dos periodos. La clase pasada vimos el periodo pre-helenístico, ahora estamos aquí ya entrando a ver cómo se configuró esa civilización griega. Recuerden entonces que tenemos nosotros aquí dos periodos que hemos revisado, la prehistoria y parte de la historia, ¿vale? La división entre la prehistoria y la historia es que hay una invención de la cultura, de la escritura, ¿cierto? Y eso nos da a nosotros un registro de lo que hubo en este periodo de tiempo. Acá, en la prehistoria, lo que encontrábamos eran las herramientas, vestigios arqueológicos que nos demostraban que utilizaban piedras como puntas de lanzas, obsidiana, bueno, en fin, ¿cierto? Y nosotros nos estamos ubicando acá en la Edad Antigua, antes del nacimiento de Jesucristo, acá en la Edad Antigua, en la Grecia que nos compete en este periodo, ¿vale? Entonces, invención de de la escritura es esa división entre la prehistoria y la historia. Vamos a ubicar a Grecia actualmente en esta península que queda por acá. Sin embargo, sabemos que sus historias empiezan por las islas de Creta y varias islas alrededor del territorio continental, que es este territorio que vemos debajo de la estrella roja. Eso para tener un concepto de cuál es el territorio actual de Grecia, ¿cierto? Mirando en nuestra línea de tiempo, entonces nosotros tenemos etapas históricas de Grecia. Revisábamos las culturas prehelenísticas, que eran la cretense y la micénica. Veíamos también la formación, veíamos entonces cada una de sus organizaciones sociales y políticas, cómo estaban ellos organizados y en qué territorio. Hoy revisaremos entonces la época oscura, que es como cuando se forman las polis, ¿vale? Bien, entonces hasta acá vamos a ver esas características. En nuestra próxima clase veremos los siguientes periodos. Entonces
nos vamos con la antigua Grecia, que es la cuna de la cultura y de la civilización occidental, o sea, de nuestra cultura actual. Entonces vamos a empezar de por qué se denominaba la Edad Oscura. Entonces, la Edad Oscura no es porque en ese momento haya dejado de salir el sol, no, sino porque no habían fuentes que nos dijeran qué estaba pasando con el periodo micénico, ¿cierto? Antes del periodo arcaico, ¿cierto? Entonces tenemos un periodo en el cual no hay fuentes de donde agarrar la historia y poderla contar. No hay vestigios de vasijas, no hay vestigios de tablas escritas, no hay una historia digamos, con su lineal B, ¿cierto? Entonces, utilizan el calificativo de oscuro u oscuridad porque en la historiografía es como, no es un periodo fuerte, ¿cierto? No es un periodo marcado, ¿cierto? En el cual nosotros podemos decir que ocurrieron cierto tipo de acciones o ciertas situaciones históricas y pues digamos que ese término es acuñado por los historiadores del siglo XIX y de inicios del siglo XX, hacia 1800 y hacia 1900, ¿vale? Entonces, ese es el motivo. ¿Cuáles fueron esas causas de la Edad Oscura? Las causas básicamente es que el reino de los micénicos, ¿cierto? Pues evidentemente dio cambios y de alguna manera, después de la Edad de Bronce, ¿cierto? Cuando se manejan todos los metales, hubo un momento de mucha violencia, el cual no permitió concentrarse en otras actividades como la artesanía, como la escritura, como el estudio. Entonces, ellos estaban era pensando en guerra, en defenderse y en no morir, ¿vale? Entonces, básicamente se le atribuyen estas causas a la Edad Oscura. Las consecuencias, ¿cuáles fueron esas consecuencias? Y pues digamos que la consecuencia es que hay una nueva formación, es decir, con todo esto que estaba pasando, con la invención de las armas, con la formación de ciertos grupos sociales pequeños, hubo un cambio de economía, hubo un cambio de cultura y hubo un cambio de sociedad, ¿cierto? Y esos cambios serían la base fundamental de lo que nosotros vamos a conocer de Grecia en su máximo esplendor. Entonces nos vamos con ese periodo oscuro en la antigua Grecia y vamos a ver esas características. Entonces, antes los micénicos, ¿cierto? Estaban asentados en ciertas partes, pero se cambian esas localizaciones de los asentamientos. Ellos van a abandonar la escritura lineal bemicénica y van a utilizar otro lenguaje para la escritura y pues digamos que la redacción de textos. Hay una disminución en las formas en que se construyen casas, templos o cualquier otro lugar, ¿cierto? Cualquier otro recinto y digamos que eso va a implicar un desarrollo en la industria del metal del hierro, porque el hierro pues es bastante fuerte. Hay movimientos, entonces llegan unas personas de otros sitios, pero también se mueven en el territorio que conocemos como la antigua Grecia. Allí entonces hacia mitad de ese periodo, oscuro, que dura aproximadamente 400 años, ya se va a ver esas primeras letras del alfabeto griego y pues digamos que hay un acontecimiento muy importante que son el nacimiento de la polis, que es como esa ciudad-estado, que vamos a ver qué es esa ciudad-estado. Y pues finalmente ya con el nacimiento de las ciudades-estado se va a configurar una
Grecia mucho más fuerte. En la Edad Oscura, entonces, nosotros ¿cómo analizamos? Analizamos la poca cerámica, la poca metalurgia, los hallazgos funerarios, el poblamiento regional, el desarrollo urbano y el desarrollo de la cultura. Básicamente esas son como lo que nos da a entender ese estudio arqueológico. Van a haber dos momentos en los cuales vamos a hablar de unos libros, que es la poesía épica, en la cual vamos a hablar de los recuerdos, vamos a hablar de esos poetas que contaron cómo era el mundo, ¿cierto? Y tiene tres periodos esta edad oscura, que es el submicénico, o sea, después de que se terminaron los micénicos, un protogeométrico y un geométrico, eso debido a los hallazgos en las vasijas. Acá tenemos a la Ilíada y la Odisea por Homero, y también Hesíodo, que era otro poeta griego, escribió los trabajos y los días, y la Teogonía, ¿vale? Que van a dar sustento a los dioses griegos como los conocemos. ¿Cómo conocemos entonces, o de dónde conocemos este periodo oscuro? Básicamente vamos a conocerlo por las obras de Homero y Hesíodo, ¿vale? Entonces ellos lo que van a hacer es recolectar esa tradición oral de estos pueblos, pero la van a escribir, a diferencia de muchos otros pueblos que no la escribieron, ¿cierto? Y pues digamos que Homero escribe entre los siglos 8 y 7 la Ilíada y la Odisea, y más o menos sobre el mismo periodo Hesíodo escribe la Teogonía y los trabajos y los días. Acá tenemos entonces una foto de una escultura que posiblemente pueda parecerse a Homero, que es uno de los héroes griegos, en el héroe real que rescató toda esta cultura, y aquí pues digamos que dos textos que posiblemente ustedes también vayan a revisar dentro de su periodo académico, bien sea en el colegio o en la universidad. ¿Cuál era ese territorio de la antigua Grecia? Vamos a ver cuál era ese territorio. Aquí nosotros entonces tenemos grandes territorios como Tracia, Iliria, tenemos Peonia, Macedonia, Epiro, Tesalia, Acarnania, Arcadia, Beocia, Eubea, Ática, Etolia, ¿cierto? Bueno, tenemos como esos nombres de los cuales pues vamos a tener conocimiento en la medida que en sus tradiciones orales hablaban de esas ciudades. Entonces fuimos a Macedonia, bueno, ahí nombran esas ciudades que estaban eh, haciendo o que se estaban formando. En la organización social nosotros vamos a tener básicamente dos niveles: los ciudadanos y los que no son ciudadanos. Aquí ya no vemos tanto como la figura del rey, sin embargo hay personas con mucho poder. En los ciudadanos, pues entonces vamos a encontrar esas personas que eran aristócratas, ¿cierto? Que se dedicaban únicamente a todo ese papel de Estado, toda esa organización de su territorio, y también tenemos pues a los campesinos, pero eran campesinos, eran ciudadanos libres que podían participar dentro de la política, ¿vale? Pero también teníamos a los no ciudadanos, y ellos no tenían derechos políticos. Ellos eran los extranjeros, que eran conocidos como los metecos, y los periecos en Esparta. Entonces eran personas que no pertenecían a ese territorio. Tenemos a los esclavos y las mujeres. Los esclavos carecían de libertad, obviamente, porque eran la base de sustento de su cultura y de su economía, ¿vale? Su cultura y su economía eran esclavistas. Y el trabajo fuerte, pesado, de siembra, de cosecha, de todos los procesos, de trabajo, los hacían los esclavos, ¿cierto? En la industria artesanal y en los servicios domésticos. Y la mujer, pues básicamente no tenía un papel político, y pues digamos que las mujeres hijas de personas que fueran muy ricas casi no se veían en casa, sino que eran eh, como que no eran sujeto de derechos. Cuando se trataba de mujeres ricas, pues entonces ellas casi no salían en casa y no tenían que hacer nada, pero las mujeres que eran de escasos recursos económicos,
pues trabajaban en el comercio, en la artesanía o en el servicio doméstico, básicamente los mismos trabajos que un esclavo. Pues digamos que esta era la organización social. Ellos se organizaban de una manera muy diferente a la que hemos visto con los reyes y con los súbditos, ¿cierto? Los aristoi, que eran, digamos que estos grupos de aristócratas que tomaban las grandes decisiones, se agrupaban en genos. Los genos eran las familias, ¿vale? Y dentro de esas familias existía un concepto que eran los basileis, que eran los hombres que estaban a la cabeza de cada familia, de cada geno. ¿Listo? ¿Cuáles eran las principales características y los privilegios de los basileus? Que eran jefes de la familia y por tanto eran quienes tomaban las decisiones, la dirigían y la mantenían. Digamos que ellos tenían la posesión del oikos, que es una unidad básica de producción, es decir, tenían una vida económica y familiar en la cual ellos tenían una tierra, tenían ganado y tenían esclavos. Entonces, la posesión del oikos es como esa combinación entre estas características. Cuando Grecia, a través de sus incursiones militares, ¿cierto? Se forma como que se va formando, los basileis son los que reciben un gran botín de guerra, ¿cierto? Y digamos que ellos eran quienes tenían la posibilidad, los genos, la organización de ellos, que eran los aristoi, recibían pues la mayor parte de los botines que eran saqueados y los botines de guerra, y también recibían regalos por parte de la población porque ellos eran quienes los protegían, quienes tomaban las decisiones. Ellos tenían una tierra especial, una tierra grande, los aristoi tenían una tierra grande y esa tierra se llamaba Témenos. Y ellos tenían el derecho de esa tierra producir todo lo que ellos quisieran para ellos mismos, ¿cierto? En resumen, los basileus lo que tenían era poder político, económico, social y también tenían prestigio y podían tomar decisiones, es decir, tenían una autoridad para eso. Acá vemos un poco cómo se reunían, ya en unas gráficas un poco más modernas, cómo se reunían los basileis para la toma de las decisiones. Ellos dentro de su gobierno también tenían 3 ramas del poder, bueno, 4 ramas del poder, que era el poder ejecutivo, que era el gobierno y los jefes que tenían influencia en unas zonas, tenían poder ejecutivo y habían unos jefes que también eran parte de su zona. Entonces, el que ejecuta las leyes, el que toma las decisiones es el poder ejecutivo. El legislativo es quien legisla las leyes. Creo que ese es el que falta. Sí. El segundo es el poder legislativo, que era parte de su cultura también, porque había una asamblea que se reunía para saber cuáles eran esas políticas que se iban a llevar a cabo. Tenían un poder militar, que era el basileus, quien figuraba como jefe de ese ejército, y tenían un poder religioso. Y el basileus era también el encargado de realizar las ceremonias religiosas importantes a sus dioses, que ya vamos a empezar a revisar. ¿Listo, chicos? Para la próxima clase, entonces, empezaremos con nuestro periodo arcaico. Recuerden anotar todos estos datos. Voy a dejarles un video para que les ayude a comprender este periodo oscuro de Grecia y nos vemos la próxima clase, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Chao, chao, chicos.